Hola, ¿cómo están? Hoy quería compartir un poco el nuevo camino que se va mostrando para mí en esta realmente transformación troncal, este cambio estructural troncal. Y digo troncal porque realmente es de eje el cambio que colectivamente estamos viviendo, nada más que cada cual lo estará viviendo a su modo y a su tiempo. Y para los que me siguen por Instagram habrán visto el posteo sobre malas palabras, que habla sobre las maldiciones, los maleficios y toda esa magia. Yo le llamo magia del desborde, porque en realidad nace de una falta de poder contener ese río emocional y crea esas formas de expresiones, especialmente con las palabras que cortan, como yo lo veo, ¿no? Cortan la conexión, la participación con la vida. Y algunos dicen que estamos viviendo o que somos víctimas de un hechizo de magia negra. Es posible, podemos eh, entender quizá nuestra desconexión con el mundo natural, desconexión con nuestra alma, desconexión con el cuerpo, desconexión con el otro, desconexión con lo que es real, con lo que es verdadero, con el amor como un hechizo, un encantamiento, eh, una maldición. Y la manera en la que entro a ese campo, el campo de las maldiciones, de la magia negra, a colaborar con el reencantamiento. Porque mi trabajo es el reencantar, el, el volver a infusionar de amor, que es lo único que existe, alterando nuestra percepción, haciéndola salvaje y salvaje en el sentido de vivo, ¿no? Y de poder eh, ser seres vivos. Y cuando estamos vivos de conexiones, sentimos y vamos a estar inevitablemente alineados al corazón y eso nos va a llevar a actuar de formas diferentes a las que nacen cuando uno está desconectado o desencantado. Y el desencantamiento creo que es consecuencia también de ese, eh, ese hechizo eh, de magia negra, la magia del desborde. El estar, el haber perdido a Eros, el haber perdido, y no estoy hablando de cómo se entiende, cómo los adultos entienden la energía erótica, sino a Eros como aquel que nos permite, la corriente que nos encanta, la corriente que nos permite estar en conexión con el mundo vivo. Y pensaba en cómo hablar, presentar este taller, este encuentro en realidad, donde vamos a estar trabajando como con el campo sistémico de las maldiciones para reencantarnos, para recuperar la conexión. Y me venían dos imágenes de mi propia vida, de toda mi vida. Me gustó vestirme yo necesitaba que lo que yo tuviera tuviera cruces, ¿no? Tuviera o lazos o nudos o correas, pero lo necesitaba complicado. Y nunca entendí por qué. Me gustaba lo de ponerme un top, una remera que hubiese que no necesariamente tejer, pero sí como dar vuelta y sobre todo con los lazos, las tiras. Con el tiempo entendí que quien estaba hablando a través mío, la que me estaba diciendo, "Oh, tenés que vestir así", era como un aspecto mío de mi alma que me traía toda esta energía, ¿no? De la bruja del desborde. Y por eso el tema del tejido y es algo que
lo traigo. No lo he hecho consciente porque gracias a que pude aprender eso y integrarlo, estoy en esta vida dando dándolo vuelta, llevándolo el balance, ¿no? Por eso la devoción. Por eso mi trabajo es el reencantamiento desde la devoción y desde no separar nada, sino tomar eso que fue absolutamente separado y sobre todo los aspectos que fueron bastardeados, olvidados, eh, y que nadie quiere acceder a eso, los traigo al presente para reencantar desde la devoción y desde el amor. Y esto me lleva a la segunda imagen. Me acuerdo en una sesión de acupuntura que tuve, le estaba hablando de cierta rigidez que yo sentía cuando quería elongar el meridiano del estómago. Y no era una contractura, sino era como sentirlo limitado. Y me acuerdo que mi acupunturista, la terapeuta me dijo, bueno, ahí es donde tenés energía chi acumulado. Y esto fue hace un montón. Y para mí fue como un aprendizaje, una comprensión mejor de la energía, ¿no? Y no es que ese lugar o el meridiano del estómago le faltaba, pues yo pensaba que le faltaba energía. Y en realidad no es que le faltaba a las partes, sobre todo cuando tenemos nudos, de vuelta a los nudos en este tema, los nudos, contracturas, condicionamientos, o tenemos, están como cortos los tendones. No es que falte energía, sino es que hay energía acumulada ahí que no está siendo, que no está moviéndose, que no está fluyendo. Y esto es un poco como veo la energía de las maldiciones o de las palabras que se expresan con, a veces sí con intención de hacer daño, sí, y otras como producto de un desborde del cual uno después queda eh, atado, no necesariamente por esas palabras, sino lo que queda atado es lo que uno traía internamente, alguna creencia, algo, y hay como una resonancia. Pero mi trabajo, para que se entienda, es como estirar esos centros de energía, remover esos centros de energía, no destruirlos, sino como si se aflojara un nudo, ¿no? Entiendo que hay quienes lo puedan hacer a la fuerza, no es mi caso. Creo que la devoción y el derretir, por eso el descongelar, cuando uno derrite, por eso quedó ahí trabado, eh, sesgado de fluidez, sesgado del agua, que es lo que ayuda a suavizar, a ablandar, a a movernos, ¿no? Movernos por espacios difíciles, movernos por espacios dolorosos, eh, a, a permitirnos que la vida nos, eh, nos mueva y se mueva a través nuestro. Por eso siento que eh, es un buen momento para trabajar con el campo de las maldiciones y sobre todo también para recuperar el encantamiento en nuestras palabras en un momento en donde estamos siendo recodificados por el lenguaje artificial y no estoy juzgándolo. Eh, es parte de nuestra realidad, va a ser parte de nuestro futuro, habrá que aprender a, a integrarlo, tejarlo, pero yo soy apasionada de lo que nace de uno, de lo orgánico, y las palabras cuando se conciben desde uno, desde tu propia experiencia, tienen una carga, por eso las maldiciones, esa carga cuando vienen del odio, vienen del miedo, son tan poderosas. Y eso es algo que el lenguaje artificial no tiene y no va a tener nunca, pero lo que sí tiene el lenguaje artificial es el desencantamiento, es la desconexión. Y ya veremos cómo eso
afecta nuestra percepción, porque todo este trabajo que hago es para, obviamente, expandir la percepción hacia una percepción salvaje, una percepción viva con la vida. Entonces, este campo se abre diciendo, ok, nuestro lenguaje orgánico, el lenguaje que viene de nuestras experiencias y de la vida, que nace de tu creatividad y de la inspiración y de lo que, y de sobre todo tus mundos, tus océanos emocionales y mentales también, porque es el campo energético, ¿no? Pensamientos y emociones tienen inmensa carga, te preservan la vida, preservan lo orgánico como pulso, lo que está vivo, lo que puede transformar, lo que puede recuperar vida, literal, eh, porque es el medio, las palabras conciben mundos, son poderosas, es magia, pero también tienen este poder de restablecer el contacto, de recuperar, de renacer, de regenerar. eh, y eso es algo que el lenguaje artificial no tiene. Y, y si prestan atención, eh, estamos leyendo permanentemente esa señal, ¿no? Porque uno va a las redes sociales, en Instagram sobre todo, los posteos están todos hechos con inteligencia artificial. De vuelta no juzgo, simplemente digo, presten atención y lean, porque puede ser importante e interesante lo que estén transmitiendo. Simplemente va a estar faltando la señal viva. Entonces, mientras un lenguaje puede maldecir y causar daño y también regenerar, el otro lenguaje, este lenguaje artificial, que está formateándonos de forma más consciente, me- más inconsciente, ese lenguaje no genera vida, sino genera desconexión. Y, y eso es es- eh, por ahí empezó mi curiosidad, ¿no? Porque como yo reencanto el mundo con vida, voy a ir no a lo que está vivo, a lo que está muerto. Por eso mi trabajo es la brujería del retorno entre la muerte y el renacer. Estoy en ese espacio, que es el del inframundo y lo que está muerto. Y lo que está muerto y que pide ser revivido, reencauzado, como los nudos o la tensión acumulada en mi meridiano del estómago. Cuando uno se saca un nudo, una contractura, abre el cuerpo, eh, se masajea una arruga, la tensión se libera. Y cuando se libera la tensión, la conexión se restablece, la vida vuelve a aparecer, la piel se rejuvenece, los movimientos son más suaves, uno está incluso de mejor humor, porque ya no tenés toda esa tensión, esos nudos atrofiados, eh, y uno está mejor conectado. Uno participa más eh, de la vida y puede ser también cuerpo de vida para otros. Eh, Esto es lo que un simple masaje en un nudo te puede dar, eh, más allá del alivio eh, inmediato que uno pueda sentir en esa zona. Eh, Esto era lo que quería transmitir, abrir el campo de las maldiciones y mi trabajo ahí, como un reencantar con la vida, eh, sin romantizar, ¿no? Sin minimizar los daños que se pueden causar. Y creo que todos a lo largo de nuestra existencia eh, hemos sido el que eh, crea el maleficio y el que lo recibe. Y entonces, eh,
hay gente que carga esa palabra, ese poder de intención, ¿no? De forma natural y es muy consciente de que cuando habla y cuando insulta a alguien o cuando agrede, cuando dice, no sé, algunas de estas frases que solemos repetir como latiguillos, eh, le está poniendo intención. Y hay gente que lo trae y no es consciente y después viven las consecuencias de de esas expresiones. Así que en este encuentro de malas palabras, es un campo vivo, entonces lo ideal es que en el taller es online, pero puedan estar presentes porque vamos a estar moviendo ese campo y nos vamos a ver qué tan enredados estamos o qué tantos enriedos lanzamos o hemos lanzado. Y el propósito es volver a reencantar, volver a restablecer desde la devoción y desde el amor, eh, restableciendo ese pulso orgánico de la vida y siendo más consciente también del poder que cargamos cada vez que hablamos. Eh, Así que esto era lo que quería compartirles sobre la magia del desborde. Gracias, que estén muy bien.